Dios dice que el justo vivirá por la fe. Está en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38. Lo normal es que nosotros vivamos por la fe. Es lo normal para el cristiano, no por vista, sino por fe. Entonces es muy fácil que este mundo, el cosmos, este sistema que Satanás ha hecho, es muy fácil que al Hijo de Dios lo confunda y al Hijo de Dios lo sumerja en ese mundo. Yo me niego rotundamente a entrar ahí. Dios me sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo me niego como hijo de Dios a vivir una vida como un incrédulo o vivir una vida como una persona que no tiene fe. Yo me niego a vivir por lo que vean mis ojos. Yo me niego a vivir por lo que oigan mis oídos. Yo me niego a vivir por lo que sienta mi corazón. Yo voy a vivir por fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. ¡Wow! ¡Qué importante es la fe! Ahora, ¿qué es la fe? Simplemente la fe es confiar en Dios. Creer en Jesús. Confiar en que Jesús en la cruz hizo todo para mí. Yo estoy completo en Cristo. Mire, la palabra de Dios dice que la bendición que se iba a perder, Dios se la entrega a otra persona. Debemos tener cuidado si las bendiciones que Dios nos está mandando las está agarrando otro por nuestra falta de fe. Debemos tener cuidado si nos pasa como Agar, que estaba en un desierto y tenía al lado la fuente de agua y se iba a morir. Debemos tener cuidado como Giesi al lado de Eliseo. Eliseo era un hombre de fe y veía los carros de fuego de Dios, pero Giesi, que no era no era muy justo, ¿verdad? Porque hacía trampa, veía los carros del enemigo. Entonces nosotros debemos vivir viendo cómo ve Dios las cosas. Y eso va a chocar hasta con los mismos hermanos. Porque de repente el hermano está viviendo una situación distinta a otro hermano. Fíjese que Agar estaba viendo el desierto, pero Dios estaba viendo la fuente de agua. Eliseo estaba viendo los carros de fuego, pero Giesi estaba viendo los carros del enemigo. Entonces, nosotros debemos vivir por fe, es lo normal. El apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia. Le dice, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. Ni se turbe su corazón. Turbar su corazón es que tum, 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 tum. ¿A quién no le pasa que de repente, bueno, y ahora subieron esto, ahora ya, tum, 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 y ese corazón ahí? Y el apóstol Pablo dice, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, porque es muy fácil que nos muevan nuestra mente. Satanás es muy astuto. Satanás va a poner en la televisión, en el internet, en lo que sea, en tu vecino, en tu papá, en tu mamá, en tu hijo, para que tú no pienses como piensa Dios. Hay una realidad que están pasando aquí en Venezuela, pero sobre la realidad está la verdad de Dios. La verdad de Dios, lo que Dios te dice. Dios te dice, por allá todo el mundo se está ahogando, vete por aquí. Y por allá todo el mundo se está ahogando y puede decirte, vete por allá, que aunque pase por las aguas no te anegarás. Y puede ser que todo el mundo se esté quemando por el fuego por aquí y Dios te dice, anda por ahí por el fuego que tú no te vas a quemar. Entonces nosotros debemos vivir por fe. ¿Cuánto afán nos da el trabajo y el dinero? Ya todo el mundo se olvidó de la inseguridad que hay en el país. Ahora todo lo que se habla es de la comida y de lo caro que están las cosas. Pero, ¿y la inseguridad? ¿Se olvidó todo el mundo de la inseguridad? ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú fijes tus ojos en las cosas del mundo.
Ya nadie habla en Venezuela de inseguridad, nadie habla del adulterio, nadie habla de la fornicación, de los hijos rebeldes, nadie habla de eso. Habla todo el mundo de la comida y de lo caro que están las cosas. Pero te voy a decir algo, Dios no quiere que vivas por eso, Dios quiere que vivas por fe. El apóstol Santiago dice en la carta a Santiago, dice que Dios va a probar nuestra fe. Pero va a probar nuestra fe para que salga algo bueno de nosotros, que es la paciencia. Nosotros debemos tener paciencia. Porque la paciencia va a tener una obra completa en nosotros. Dice la palabra que por la paciencia yo heredaré la promesa. ¿Cómo yo voy a heredar lo que Dios me ha dicho con respecto a la familia, a mi descendencia, a lo que Él me ha prometido? ¿Cómo la voy a tomar? Por la paciencia. Fíjese que tremendo error que cometió Abraham y Sarai por no tener paciencia. Tuvieron un muchacho antes de tener a Isaac. Tener paciencia no es que tú no hagas nada. Tener paciencia es hacer, pero esperar en Dios. Porque también Santiago dice que la fe debe tener obras. Dice la palabra que si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, Él le va a mostrar su fe con sus obras. Entonces, la fe tiene que tener una obra. La primera obra que tiene la fe, vamos a ver, nos los va a decir el Señor Jesús. Vamos a ver Juan 14:10. La fe actúa juntamente con las obras, porque si no hay obras, la fe está muerta. Fíjese. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto lo está diciendo el autor y consumador de la fe. Él se negó a sí mismo. Él no hablaba por su propia cuenta. La primera obra de fe que tú tienes que hacer como hijo de Dios es negarte a ti mismo, dejar de obrar tú, dejar a un lado, como dijo el apóstol Pablo, todo lo di por basura. Muchas veces nos empeñamos en seguir siendo las mismas personas. Muchos nos creemos muy brutos, otros nos creemos muy intelectuales, otros nos creemos muy gafos, otros nos creemos muy vivos. Pero si tú llegaste gafo en el Señor, Dios te va a dar, como dice Proverbio, sagacidad a los simples, a los tontos. Te va a hacer sagaz. Si tú llegaste muy envanecido, Dios te va a dar humildad. Pero tú no puedes quedarte como llegaste. Tú tienes que ser movido a otra cosa. No puedes venir con lo mismo que tú aprendiste en el mundo, porque te lo enseñó ¿quién? Mi abuelo, me lo enseñó mi papá. Y es el gran problema que tenemos, que hay una estructura mental en nosotros que no permite que descansemos en Dios. Entonces, la primera obra es negarte a ti mismo. La primera obra de fe que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo. El Señor Jesús nos muestra en Getsemaní también. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí uno entra en el verdadero descanso. Dice que hay un descanso para el pueblo de Dios, hay un reposo para el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes no entran en el reposo? Los que son incrédulos, los que no creen, los que no tienen fe. Los que no tienen fe. No van a entrar los que viven por vista. Les voy a dar una recomendación. No crean nada de lo que oigan. No crean nada de lo que vean. Crean lo que le dice Dios, lo que le dice el Señor en la palabra y lo que Dios le muestra en la palabra.
Le van a decir loco, le van a decir radical, le van a decir fanático, pero ellos van a ver que va a haber un fruto en usted. Usted va a tener comida en su casa, usted va a estar sano, usted todas las cosas que haga va a prosperar. Porque Dios está esperando una iglesia que se levante en fe. El justo por la fe vivirá. Dice Santiago, la fe actúa juntamente con sus obras. ¿Por qué? Porque la fe se perfecciona por las obras. Y esta palabra perfeccionar se completa. Hay un ciclo de la fe que tiene que terminar en una obra. Usted tiene que hacer algo para completar el ciclo. Para que sea consumado el ciclo, se complete. Tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Y muchas veces va a ser, yo creo que todas las veces, va a ser contrario a lo que usted está acostumbrado a hacer. Los matrimonios cristianos, muchos no se han puesto de acuerdo. No se niegan a ellos mismos. Y vemos matrimonios cristianos todavía con peleas, con desacuerdo. Porque alguno de los dos no ha dado su brazo a torcer. Los hijos con los padres. Hay una gran mentira, que usted tiene que parecerse al mundano para poder captarlo a él. Los jóvenes tienen eso. No, me voy a peinar así como para yo captar a los jóvenes. Eso es embuste. Usted va a cautivar cuando usted sea distinto a los demás. Usted va a cautivar cuando usted sea distinto a como es el común denominador del mundo. Cuando usted sea un hombre o una mujer llena de fe. Que Dios lo utilice para orar por un enfermo y el enfermo se sane. Porque el apóstol Pablo dice, pero alguno dirá, no solamente debemos hablar palabras de fe. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obras? Entonces es muy importante, si tú dices que tienes fe, tú tienes que hacer obras de fe, porque si no tu fe es vana. O sea, si yo digo que creo en el Señor Jesucristo y Él me proveerá, ¿por qué yo me quejo? No tengo que quejarme. Yo le dije hoy a mi esposa otra vez, gloria a Dios, Dios nos va a proveer más porque nos subieron esta cuestión. Y yo creo que algunas veces rayo así como de loco o de no sé qué, pero yo voy a vivir por fe. Y siempre Dios provee. ¿Va a meritar una obra de fe? Sí, porque si Dios dice que te va a prosperar, vas a tener que trabajar más. Dios no te va a prosperar que te vas a ganar una lotería, o Dios no te va a prosperar, tú tienes que trabajar. Tienes que hacer una obra de fe, pero levantarte en fe, levantarte temprano, encomendar tu camino a Jehová. Y si trabajas por tu cuenta, tienes que ser irreprensible con tus clientes. Tienes que ser el mejor de la universidad. Esa es una obra de fe. Tienes que honrar al Espíritu de Dios que está dentro de ti. Si tú eres un empleado, tienes que ser el mejor empleado de la compañía. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú eres un mal empleado? Si tú eres flojo, si llegas tarde. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú en tu trabajo eres irresponsable? Me dan el dinero, bueno, ya me dieron el dinero, que se espere. No estás haciendo obras de fe. Cuando el pueblo de Israel, fíjese, y creo que muchas veces nos estancamos por esto. Satanás nos va a presentar lo peor. Los negocios quebrados, el matrimonio no sirve para nada, los hijos rebeldes, ahora mi hijo está peor, ahora estoy en el evangelio y ahora mi hijo está peor. Nos va a presentar lo peor. Así se lo hizo saber al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Tenían el mar y atrás tenían a los egipcios.
sin salida. Ese es el diablo, ese es Satanás. Y el pueblo de Israel estaba clamando, clamando, clamando. Y me recuerda al apóstol Santiago que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿De qué aprovecha que tú clames y clames y clames y clames? Y Dios le dijo, epa, ¿por qué clamas a mí? Yo no te di hace unos días una vara. ¿Por qué sigues clamando a mí? Levante esa vara. Y dice que Moisés levantó la vara y Jehová abrió el mar. ¿Qué te quiero decir esta tarde? Que tú tienes que hacer algo para que Dios pueda obrar. Levanta la vara. No solamente vamos a declarar palabra. Si yo recibo una palabra de Dios, por lo menos esta situación de la comida, y yo recibí una palabra, en tiempos de hambre tú vas a ser saciado, gloria a Dios. O sea, yo no voy a hacer pichirre con la comida, entonces me voy a comprar la carne. Si tengo el dinero lo voy a comprar, porque también debemos ser buenos administradores. Dice la palabra de Dios que sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Les voy a compartir algo. El diablo quiere que usted pase hambre. El diablo quiere que Venezuela pase hambre, porque cuando la persona tiene hambre no puede hacer nada. El profeta Elías, me corrige pastor si era Elías o Eliseo. No, Elías, profeta Elías. Después que estuvo al encuentro con los profetas de Baal, él se fue por el desierto. Y dice la palabra, un día caminando por el desierto, y se le apareció el ángel de Jehová, y él tenía hambre. Y Dios le da su alimento con agua. Y dice la palabra que el profeta tenía tanta hambre que comió y se quedó dormido. ¿Cuántos cuando tenemos hambre han comido y no le da sueño? ¿No le da sueño? Esa soñada. Claro, porque estás todo debilucho, te comes algo y... Pero dice la palabra que Dios lo volvió a levantar y le dice, mira, come otra vez, porque tienes un largo camino por recorrer. Y dice la palabra que él se echó otra vez una tremenda papa y caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué te quiero decir yo esta noche? No puede ser pichirre con la comida. Come. Jehová te va a proveer la comida. Come. Y si tienes con qué comprarla, compra la comida. Porque el diablo lo que quiere es que tú no comas. Entonces, levántate en fe y di, Señor, dame una palabra de provisión, dame una palabra de sobreabundancia, porque tú eres un Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, tú no eres escaso. Yo quiero hacer tu voluntad, yo me voy a levantar en fe. Voy a trabajar ahora más. En tu nombre declararé tu gracia sobre mis negocios, declararé tu provisión sobre mis negocios. Proclamaré tu palabra, me levantaré más temprano, trataré mejor a los clientes. Cuando compre, voy a comprar con fe, creyendo que voy a conseguir los mejores precios, creyendo que lo voy a traer todo. Tenemos que levantarnos, levantar la vara. Oye, porque la palabra me dice que usted con hambre, yo con hambre no puedo hacer nada. Entonces, Dios está buscando gentes de fe. Mire, el mundo podrá decir que se está cayendo, pero dice el salmista, aunque la tierra sea removida, yo no temeré. Eso es fe. ¿Usted sabe lo que está diciendo el salmista? Aunque venga un terremoto, yo no voy a temer. Aunque no haya vaca en la majada, aunque no se vea el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Entonces,
Puede ser que estemos pasando por una prueba, pero no nos quedemos en el desierto. Y eso va a chocar en contra de lo que el mundo quiere que tú pienses. Siempre te va a decir, no, pero es que la situación, mire hijo, ya va, un momento. La palabra de Dios dice que Él bendecirá la casa del justo. Bendición hay en la casa del justo. Yo soy justo por la sangre de Cristo. Yo soy justificado por la sangre. Yo tengo que levantarme fe. Y no es, quiero que esté muy claro, no es envanecimiento. Porque si yo no declaro que mi casa es bendecida, yo estoy en pecado, porque le estoy diciendo a Dios que es un mentiroso. Veamos, la palabra de Dios está llena de palabras de provisión. Veamos la palabra de Dios. Aquí no dice que Él, el justo, le va a quitar la comida. Aquí no dice que el justo debe estar triste. Dice regocijado en el Señor, siempre regocijado. No es que estemos con el dientero pelado todo el tiempo, pero sí tenemos que tener ánimo. Ánimo pronto, gozosos en las tribulaciones. Pero tenemos que levantarnos en fe, hermano. La iglesia tiene que levantarse en fe. Creemos que porque trabajemos de noche y de día, dice la palabra de Dios, vas a comer pan de dolores si tú trabajas así. Muchas veces creemos, no, sí, Dios me dio esta palabra, entonces ahora no me puedo ni congregar porque trabajo full. Mire, eso no es de Dios. Dice la palabra de Dios, ocuparos en vuestros negocios para que trabajando sosegadamente, tranquilamente, tengamos y no padezcamos necesidad. Todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos que pagar el agua, pero tenemos que levantarnos en fe. Porque veo que hasta el pueblo de Dios le ha caído, y eso es un espíritu. Es un espíritu que está en Venezuela, un espíritu de santería, que ha hecho que la gente diga, está bien, sí, está bien, no hay comida, está bien, bueno. Reprenda eso en el nombre de Jesús, levántese y te diga, espíritu, te vas de aquí, espíritu de ruina, te vas de mi casa, te vas de aquí. Pero debemos, lo principal, le he dicho varias cosas, pero ahora quiero decir lo principal, negarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Oír lo que Dios dice. Dice que cuando venga el día malo, debemos estar firmes con la armadura de Dios, para que podamos tomar el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo. Levanta el escudo de la fe. Cuando te venga a decir que el país se está cayendo, reprenda eso. Reprenda eso. Le voy a decir algo. Venezuela es un país rico. Mire, hay dinero por montones. Hay personas que se están ganando 100 millones, 500 millones de bolívares mensuales. 1 millardo de bolívares mensuales. Por bojote. Nosotros debemos levantarnos en fe. La iglesia, todo desánimo de no venir a congregarse. Muchos no vienen a congregarse por el afán del trabajo. Muchos. ¿Por qué no retan a Dios que ponga gracia en el jefe? Que usted dé un testimonio de cristiano, pues usted vea que el jefe lo deja venir a la iglesia. Pero nosotros debemos levantarnos en fe. Es el tiempo de la iglesia levantar fe. Dar un buen testimonio a los de afuera. Yo le invito a que lean el libro de Santiago, la carta de Santiago completa, donde ahí le va a decir, mire, ya para terminar, una de las cosas que no permite que su fe
sea efectiva. 1, la lengua. Maldecimos en vez de bendecir. 2, somos oidores y no hacedores de la palabra. Simplemente oidores. Ese es un tremendo libro. Yo lo leí y Dios me habló de la fe que yo debo tener. Murmuramos. La fe se va. Dudamos. Somos inconstantes. Eso que usted venga un día, otro día no viene. Un día viene, otro día no viene. Dice la palabra que no piense que recibirá cosa alguna el que así haga. Y tantas cosas que nos dice aquí. Pero Dios te lo dice para que tú veas los errores que estás cometiendo. Dios nos muestra nuestros errores. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Todos debemos ser corregidos diariamente.